20 para las 10 en la República Argentina. Aquí estamos en un buen día por la pantalla de Chaco Televisión. Preparen las manos, señores, y ustedes prepárense en casa porque hablamos con el profe Oscar Mesa, que está con nosotros. ¡Hola, profe! ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo le fue en su viaje a Córdoba? Es lo primero que le quiero preguntar. Bien, bien. La verdad que me fue bien. Agradecido por la buena voluntad con que siempre me reciben algunos compañeros y algunas instituciones. Nosotros esencialmente, bueno, la idea en un principio era viajar con Pablo, el director, Pablo Deltín, acá el compañero de nuestra casa, del canal, que bueno, a último momento no pudo por algunos compromisos familiares. Su señora está esperando un bebé y bueno, eso complicó un poquito algunas cosas, pero fui yo solo y la idea esencial era un poco... Contextualicemos, contextualicemos. Hemos hecho esto, que es un documental, digamos, ¿no? Que lo hizo Chaco Televisión conjuntamente con el Gobierno del Pueblo. Se llama El Encuentro y tiene que ver con diferentes historias, ¿no? Lo pasamos aquí por esta pantalla. Historias de encuentros justamente de aquellas personas que han estado en centros de detención clandestinas y que después de un tiempo volvieron a verse, ¿no? Y retrata un poco esto. Realmente es entrañable y es muy interesante volver a revivirlo. Y fuiste a Córdoba a ver cómo estaban las causas. Vos sos un ex preso político y de paso fuiste a llevar el material. Exacto. ¿Cómo, tus ex compañeros, cómo recibieron este material y qué te dijeron al respecto? Bueno, muy agradecidos, por cierto, muy emocionados. El hecho de que haya un documental que en alguna medida narre nuestra historia es algo que a cualquiera lo motiva, que a cualquiera lo sensibiliza. En ese documental, ustedes acá que en general ya lo hemos visto, que el 24 de marzo lo pasamos a la noche en conmemoración, en la grilla oficial de nuestro canal de Chaco TV, en conmemoración con los 40 años. El hecho de aparecer en el documental, hay 3 o 4 compañeros que aparecen, y bueno, había un compromiso de honor, en el sentido de ir a compartir con ellos, que la verdad que en ese entonces, sea válido decirlo, con una charlita muy breve, se los hizo participar en un documental, pedirle permiso de que en ese momento que nos íbamos a encontrar, que eso no fue en absoluto guionado, simplemente filmaron esos momentos que para nosotros fueron muy emotivos. Yo particularmente entendía que tenía un compromiso de honor para llevarles a ellos, a Teresita Ledesma, que es la joven que aparece ahí en esa foto, que es con quien se da el reencuentro, que si recordamos un poquito, esta compañera, como parte de los sufrimientos y las torturas que le tocó sufrir, fue que en algún momento, después de un careo que hacen conmigo, le dan a entender que a mí me fusilan, con una salva de ametralladora y con una ráfaga de ametralladoras, y ella, por diversas circunstancias, nunca pudo saber que a mí realmente no me habían fusilado. Claro, que si eso era había, verdad o no. Y eso se enteró, ella se enteró 2 semanas antes de que yo haga, en junio del 2014, ese viaje. O sea que hasta junio de 2014, para ella vos estabas muerto. Exacto. Por eso es que cuando nos vemos en la terminal, bueno, es un momento muy emotivo para ambos. Ella hasta 2 semanas antes había pensado que a mí me habían fusilado. Y esa era la primera vez que nos veíamos en 37, 38 años. Qué bárbaro, qué historia. Y ahora, ese abrazo que se lo puede ver además porque no está ensayado ni nada, llegan las cámaras, se posicionan, vos bajás del bondi y vas al encuentro con ella. Exactamente. Se nota el amor que hay en ese abrazo, ¿no? Sí, obviamente éramos compañeros de luchas, de ideales, de convicciones, que por esas circunstancias de la vida a nosotros nos toca encontrarnos. En febrero del 75, todavía momentos previos al golpe, que nosotros hacíamos una pintada con esta chica, promoviendo esa línea que elaboró la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que en ese entonces, dicho sea de paso, era conducida por la incipiente corriente universitaria de Franja Morada, como corriente alfonsinista, y el MNR. Muchos hablan, ahí lo corto un rato, muchos hablan acerca de que, aquellos que estaban en contra de los militares eran los montoneros, hombres de armas llevar. Ustedes no, lejos de eso,
su arma era la palabra, la letra. Eran estudiantes universitarios y se organizaban a partir de allí. Y como tenían ideales distintos, también eran perseguidos, digamos. O sea, que Así no era es. solamente una guerra entre montoneros y militares la de Bueno, aquella época. ese es un poco uno de los objetivos. Nosotros entendemos que en estos últimos años, y seguramente de manera muy meritoria, porque fueron protagonistas de ese momento, con sus ideas equivocadas o no, pero fueron protagonistas de la historia política argentina, las organizaciones armadas tuvieron su participación. Pero a nosotros nos parecía que faltaba contar una partecita de la historia, que es aquellos que no compartíamos la lucha armada, no compartíamos el criterio de ir en armas contra un gobierno democrático, como era el gobierno del general Perón en esos años del 73. No entendíamos la política de ir a la clandestinidad, nos parecía que eso era absolutamente fuera de lugar, y teníamos una forma de lucha muy por las reivindicaciones gremiales, las reivindicaciones estudiantiles, el comedor universitario, los descuentos para los... En ese entonces se ha válido decir, ser estudiante universitario era un costo bastante ínfimo. Claro. Se podía ser estudiante, era el gran orgullo. Todo el mundo recuerda esa etapa como una etapa donde en los claustros universitarios estuvieron como nunca presentes hijos de trabajadores de la clase media argentina, porque realmente era muy accesible, y eso no lo había regalado, lo había conseguido el movimiento estudiantil con muchas luchas. Bueno, esas luchas universitarias son las luchas de las cuales nosotros desde los centros de estudiantes éramos protagonistas. Y dirigían esas luchas, dirigían esos centros de estudiantes, la Federación Universitaria Argentina, Franja Morada, de la Unión Cívica Radical, y el Movimiento Nacional Reformista, que era, por decirlo de alguna manera, los abuelos de Wiener, para el PCP de Esteves Boero. Y nosotros, el FAUDI, que éramos Federación Argentina de Universitarios de Izquierda, que éramos una corriente socialista, que miraba con mucho respeto al movimiento nacional justicialista, que a nivel internacional tenía simpatías por lo que era el surgimiento del socialismo de Mao en la República Popular China, que mirábamos con mucho respeto lo que era la lucha del movimiento sindical de Córdoba. O sea, que era un movimiento de izquierda. Sí, movimiento de izquierda, pero con mucha simpatía con el gobierno de Perón. Exacta, con una relación muy sólida con los gobiernos, no solo el general Perón, con los movimientos nacionales, patriotas que tuvieron una historia fuerte en la Argentina, léase el irigoyenismo, y léase, es decir, compartíamos muchas afinidades políticas y de accionar conjunto con lo que era en ese momento el FIP, el Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos. Qué buen detalle digamos, de reconocerse de izquierda, pero que compartían con las dos grandes fuerzas, digamos, tanto del radicalismo como del peronismo, digamos, Irigoyen y el general Perón. Así es. En función de pensar en partidos populares. Así es. Pensar y ahí lo que estamos viendo son precisamente, en ese es el momento en que visitamos la EC de II. La de II es el centro de la memoria por excelencia en Córdoba. En Córdoba hay 3 lugares que son muy recordados. Yo estuve allí, pero no en la época dura mía, que es el 76. Yo estuve allí en 2 ocasiones, en febrero del 75 y en noviembre del 75. En las 2 ocasiones, en una, porque estábamos haciendo una pintada con Teresita, que decir no a otros 55, no al golpe de Estado, y en noviembre del 75 me arrestan porque estaba repartiendo volantes en las calles de Córdoba, en la zona peatonal, reclamando por la aparición con vida de uno de los primeros desaparecidos de ese momento, que era Luis Márquez, que era un delegado sindical del ESMATA, con quien nosotros teníamos una relación muy sólida, y que también lo habían secuestrado, y de última está desaparecido hasta el día de hoy, por haber defendido esta postura antigolpista, patriota, de decir con mucha claridad que nosotros no queríamos un golpe de Estado. Yo soy amigo de los detalles, profe, y usted en su relato... Eso que estás viendo ahí, lo digo porque lo estoy viendo aparecer, tienen el privilegio, lo quiero decir porque la verdad que me emociona verlo, ese soy yo con 22 años. ¿Este es usted, profe? Cuando me arrestan en febrero del 75 haciendo esa famosa pintada que decían otros 55. Y la otra foto, ahí la están mostrando, es cuando ya afeitado, ingreso en noviembre del 75 por repartir volantes pidiendo por la aparición con vida de un dirigente sindical, Luis Márquez, hasta el día de hoy desaparecido dentro de la lucha
en Córdoba. Le decía que me quedo con los detalles y en esto de algo habrán hecho, las típicas frases que se van escuchando por ahí, eran ellos o nosotros, y lo que comúnmente se dice, no había más seguridad en aquella época. Su arma era un pincel, porque ustedes hacían pintadas en los muros. Su arma era la imprenta, porque ustedes repartían volantes. Los stencils, los mimeógrafos. El stencil. Su arma era una chapita donde ustedes hacían stencil. Entonces, yo era un experto mecanógrafo. ¿sí? Tenía la responsabilidad de hacer las bases de los stencils. Entonces, simplemente para llevar un poco, y con esto cerramos, para llevar un poco el mensaje a la sociedad que está del otro lado. El profe era un pibe, igual que sus hijos, igual que sus nietos, sus sobrinos, igual que nosotros, que luchaba por sus ideales en cuanto a los estudios, ideales que los llevaba adentro, y hacía pintadas o repartía panfletos para que no ocurra el golpe de Estado. Y estuvo detenido 5 años, ¿no? Así es, y un año más a disposición del PEM, con la condición de libertad vigilada, que fue una figura. ¿Fue torturado? Sí, fui torturado. Quizás eso de hablar de la tortura por ahí tiene sus matices, ¿no? Dentro de lo siniestro. No importa. Yo... En mayor o menor medida. Sí. Tuve la suerte de no conocer la picana, pero conocí otras cosas muy graves. ¿Sufrió torturas? Sí. Me molieron a palo varias veces. Me ahogaban, esas cosas que les gustaba mucho a estos muchachos hacer en esos submarinos que les decían, ese tipo de cosas. Tenerte aislado, como nosotros narramos en la película, yo estuve casi un mes en una situación de aislamiento total, era un calabozo de campaña, cuando en Córdoba hacía 6-7 grados bajo cero, te metían en esos, tenían unos piletones donde te ahogaban, esas cosas que hacían ellos, te golpeaban muy duramente, a mí me golpearon hasta hacerme sangrar, es algo de lo que nosotros, me partieron la cabeza, para decirlo en buen romance. Y las torturas eran muchas, ¿no? Las torturas eran muy diversas. No solamente hay que hablar de las torturas físicas, hay que hablar de las torturas psicológicas que uno recibía en esos momentos. Las muchachas, que siempre digo, son humilladas en su doble condición, de militantes y de mujeres. Y eso también son cosas muy duras. Y uno ha tenido amigas, afectos que fueron totalmente mancillados y vejados. Y esas son cosas que duelen. Profe. Que duelen muy dentro. Gracias, en serio. A ustedes. Gracias por todo. A ustedes. Y pasa el tiempo y el dolor continúa y el profe se emociona y lo vuelve a sentir porque eso es lo que han dejado en estos hombres. Debo decir algo. En estos hombres dejaron esto. Que agradezco en este viaje, que la vida me permitió compartir y compartir emociones con estas compañeras que son valiosas. La posibilidad de expresar los sentimientos y los afectos y las emociones que uno lleva dentro de uno es sanador. Y yo en este viaje pude hacer eso, tomado de la mano de estas dos compañeras que aparecen en este film, que son Antonia y Teresita, que han sufrido mucho. Y poder compartir su dolor con la mano de ellas entre las de uno tiene un enorme valor. Así que yo soy un agradecido a la vida, de que la vida 40 años más tarde me permita compartir este dolor íntimo que uno tiene dentro de uno. Gracias, profe. A ustedes. Ocar está con nosotros.